Buenas tardes, amigos de Bulamber. Yo soy Rafael del Valle, analista financiero, y estamos aquí con Juan Carlos Alderete, estratega de tipo de cambio para Banorte. Muchas gracias por venir, Juan Carlos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Últimamente, como en estos últimos meses, hemos visto una gran volatilidad en el mercado, sobre todo en cuestión de precio del petróleo. En esta ocasión ha sido se dice que la especulación ha sido por el posible congelamiento en la producción del petróleo. ¿Tú crees que esto pueda ser posible? Definitivamente es un tema que ha acaparado la atención de los mercados recientemente, en particular dado que el mercado ha estado muy sensible respecto a que pudiéramos tener o no la posibilidad de que tanto países productores, miembros de la OPEP, como no productores fuera de esta organización pudieran tener un acuerdo para congelar los niveles con el objetivo de soportar los precios. En nuestra opinión, realmente las posibilidades de que esto suceda son bastante bajas. Realmente no se observa un acuerdo o la posibilidad de tener un acuerdo entre los productores, sobre todo porque tenemos condiciones bastante complicadas en algunos países que son muy importantes dentro de la OPEP, en particular como Irán o Irak, que están buscando aumentar todavía su producción, y por lo tanto Arabia Saudita, similar a la reunión que hubo en Doha en abril, parece ser que estos países no estaría de acuerdo con un congelamiento de la producción en caso de que estos países no se unan. Oye, eso es muy importante lo que comentas. En esta reunión en abril estuvieron como a punto de llegar a un acuerdo, pero por lo mismo que mencionas, Irán, después de que le levantaron como los castigos, por así llamarlos, empezó a querer como hacer máximos históricos sobre su producción. ¿No crees que haya como una pequeña posibilidad de que ellos congelen un poco la producción para no rebasar los niveles de enero? Aquí lo importante que creo que habrá que notar es que respecto a los niveles de enero, la producción de Irán efectivamente ha incrementado de manera importante, alrededor de 1 millón de barriles al día respecto a los niveles de diciembre del año pasado. Sin embargo, las autoridades de Irán han sido muy enfáticas en resaltar que todavía ellos consideran y necesitan este aumento de la producción sobre los niveles antes de las sanciones que comentas. Respecto a los niveles de producción actual, Irán produce alrededor de 3.8 millones de barriles diarios. Sin embargo, la producción que pudiera incrementar y que nosotros creemos que pudiera incrementar antes de poder estar dispuesto a un congelamiento de la producción todavía son alrededor de 200 a 300 mil barriles diarios, lo que de acuerdo a las mismas autoridades podría suceder hacia el cierre de este año o hacia principios del próximo año, por lo que dados los comentarios de las autoridades vemos muy poco probable que en esta ocasión y en esta reunión, que también hay que mencionar que la reunión no es específicamente de miembros de la OPEP, sino que es dentro de un foro de energía que usarán como un medio donde estarán reunidos y podrán platicar de qué medidas pudieran tomar hacia adelante. Sin embargo, no creemos que sea ni el foro ni el momento adecuado en términos de las circunstancias de varios países, incluido Irán, como para que se pudiera llegar a un acuerdo de congelamiento de producción. Juan Carlos, como tú sabes, el martes pasado la Agencia Internacional de Energía anunció que la sobreoferta de petróleo podía continuar hasta finales de 2017 incluso. ¿Cómo ves esta situación de la Agencia Internacional de Energía y cómo le puede afectar esto a una posible decisión en el acuerdo de los miembros de la OPEC en la próxima reunión? Sí, claro que sí, con gusto. Respecto a la decisión de la Agencia Internacional de Energía, cabría resaltar, en mi opinión, dos factores. En primero, que ellos estiman la posibilidad de un incremento en la oferta global. Aquí hay países importantes como Nigeria, Libia, Irán o Irak, que realmente todavía cuentan con capacidad para poder incrementar su producción. Y por el otro lado, que también consideramos con riesgos incluso a la baja, la posibilidad de menor demanda hacia el futuro, dado que estamos en una condición en donde, a pesar de condiciones monetarias muy laxas en varias regiones del mundo como Europa, Japón o incluso en Estados Unidos, realmente el crecimiento económico no ha sido suficientemente fuerte como para generar un incremento en la demanda de energía. Las condiciones, en nuestra opinión, en términos del crecimiento global y por lo tanto de la demanda, seguirán siendo bastante complicadas, sobre todo también considerando otros países
países que, como ya mencioné, están en un proceso de ajuste en términos de su crecimiento económico, aquí en particular China. Respecto a tu segunda pregunta, nosotros creemos que incluso si tuviéramos un acuerdo que vemos poco probable, esta situación en particular de la Agencia Internacional de Energía realmente no tendrá un efecto significativo sobre la decisión que tendremos a finales de septiembre, porque es importante considerar que los precios del petróleo han subido alrededor de 10% respecto al momento en que tuvimos la última reunión importante, que fue en Doha. Y aquí la posibilidad de un acuerdo se incrementa cuando los precios son más bajos. En ese sentido, con los precios ahorita más altos respecto a esa situación y algunos otros países también en una situación complicada en términos de su deseo de incrementar la producción, vemos que las condiciones de países en particular respecto a la posibilidad de un gran acuerdo, no solo entre miembros de la OPEP, sino también con otros productores importantes como Rusia, pues realmente está bastante limitada si consideramos tanto los precios al nivel actual y esa situación en particular de cada uno de los países en términos de la producción potencial. Retomando un poco de eso de los precios que dices, venimos de 2 datos de inventarios, digamos, se pueden considerar buenos. El pasado miércoles tuvimos una caída en los inventarios de petróleo de 559,000 barriles aproximadamente, y lo interesante, lo curioso fue ver el movimiento del precio del futuro del petróleo en esos momentos. En el momento en que se da el dato de inventarios, tenemos una subida muy significativa del precio del petróleo por arriba de los $45, para inmediatamente otra vez ajustar y retroceder más de $1 por abajo de los 44. ¿Te esperabas esa clase de movimientos? ¿A qué se debió? ¿Nos puedes dar una opinión de eso? Claro que sí. Respecto a la volatilidad, claramente sabemos que con la reunión que tendremos en septiembre tan cerca, cualquier titular es muy importante y genera movimientos muy importantes. De manera similar, los datos de inventarios desde hace, no solo el dato pasado, pero desde hace varios meses también generan mucho movimiento en el mercado, dado el nerviosismo sobre qué pudiera implicar en términos del desbalance entre oferta y demanda. Pasando del dato en particular de qué fue lo que pasó en ese momento, creo que también los mercados y los inversionistas reconocieron que puede haber una distorsión importante en los datos, sobre todo de los últimos 2 datos de inventarios, porque tuvimos fenómenos meteorológicos con el huracán Hermine, si mal no recuerdo, que generaron un posible efecto adverso en términos de la necesidad de caída de inventarios. Sin embargo, eso no necesariamente se podría traducir en una reducción sostenida de los inventarios, sobre todo pensando en que las condiciones en términos de la oferta y demanda global, como ya mencionamos en particular ese reporte este último reporte de la IEA, pero también tenemos el reporte de la OPEP, que también ve una situación de sobreoferta por mayor tiempo, todavía no es suficiente como para generar una señal de que los inventarios pudieran tener una caída de manera sostenida. En términos de la acción de precios, yo creo que los mercados y en particular los inversionistas, si bien vieron ese reporte y tuvimos un salto inicial en el precio, reconocen esa dificultad en términos de las condiciones fundamentales del mercado en términos del balance de oferta y demanda, y por lo tanto generó ese movimiento a la baja después del dato. ¿Crees que ese movimiento a la baja se ha dado también un poco por la parte de los inventarios de gasolina en específico, que en sí fueron más altos, a contrario de los inventarios de petróleo en general? Entonces, muchas opiniones que hemos escuchado también fue que ese ajuste a la baja fue mucho también por un mal dato de inventarios de gasolina en específico. Definitivamente, y aquí también un tema que me gustaría resaltar es que la parte de los inventarios de gasolina, si recuerdas, algunos meses se esperaba que inclusive tuvieran una baja más pronunciada, debido al periodo, al llamado US Driving Season, donde tenemos un aumento estacional de la demanda de gasolina. Sin embargo, ese efecto no se vio y por lo tanto, con un efecto donde tenemos mayores inventarios de gasolina
incluso mayores a lo que se pronosticaba hace unos meses por ese efecto de mayor demanda por el driving season, no se ha materializado, y por lo tanto también genera señales de que la demanda de productos derivados del petróleo sigue siendo relativamente baja, y por lo tanto no apoya la posibilidad de una mejor dinámica de precios. Bueno, yéndonos un poco más hacia las divisas, como tú bien sabes, muchos países reciben una gran cantidad de ingresos por la parte petrolera de este commodity, por las grandes reservas que tienen del crudo. Entonces, sabemos directamente que el precio del petróleo le afecta totalmente a las divisas de estos países, como son Canadá, Venezuela, México. Si el precio del petróleo le está yendo bien, pues la moneda se va a apreciar, ¿estás de acuerdo? Entonces tenemos una correlación entre el petróleo y el tipo de cambio peso-dólar inversa totalmente. ¿Qué expectativas, aparte de las internas y externas que le pueden afectar al tipo de cambio mexicano específicamente, tú cómo lo ves aunado a lo del petróleo, al peso mexicano de aquí a unos 6 meses? Claro que sí, lo que nosotros consideramos es que si bien hay unos factores bastante relevantes que ayudan a explicar cuál ha sido el comportamiento muy de corto plazo del peso, en particular creemos que sí, lo que más ha afectado y ha generado este desempeño relativo más débil del peso durante las últimas semanas ha sido la posibilidad de que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos. En ese contexto hemos visto que la correlación, si bien sigue bastante elevada, creemos que ese factor de riesgo en particular pudiera ser más fuerte para explicar el desempeño del peso en el corto plazo. Sin embargo, pensando más hacia adelante, creemos que la parte del precio del petróleo tiene que ser también vista a la luz de cuál es la circunstancia en particular para México de la plataforma de producción petrolera, que como sabes ha venido cayendo de manera importante, y eso genera presiones adicionales, no tanto de la parte de finanzas públicas, porque afortunadamente, y nosotros creemos que de manera muy acertada, el gobierno contrata coberturas financieras para hacer frente al riesgo de incluso precios más bajos, pero sí de la parte de demanda externa y de demanda y oferta de pesos en términos de la cuenta corriente y la cuenta de capital, además de la posibilidad de que los proyectos para México en términos de inversión debido a la reforma energética pudieran retrasarse más, y eso también pudiera implicar riesgos para la inversión extranjera directa, que a su vez pudieran tener un efecto negativo en el peso. Entonces, definitivamente el peso sí esperamos que no solo del resto de 2016, sino incluso hacia 2017 pudiéramos tener una persistente correlación elevada del peso con el petróleo, al igual que, como comentas, en algunas otras divisas que dependen mucho más de estas exportaciones, incluso que el propio México, ¿no? Juan Carlos, ya que tocaste un poco ese tema de las coberturas petroleras, recordamos que en junio terminó este programa de coberturas petroleras por parte del gobierno mexicano, donde se compraron opciones tipo put, donde se fijó un precio para venderlo en el futuro a ese precio, dada una posible baja en el precio del petróleo. Esta es una opción, como tú sabes, no una obligación. Pero ¿tú qué opinas en base a esta operación que ha llevado a cabo el gobierno de México y que ha sido una de las más grandes operaciones por parte de un gobierno de un país en este mercado? Claro que sí, este programa lo ha implementado el gobierno desde hace muchos años y de manera muy consistente. En nuestra opinión es uno de los mejores programas en términos de que un país pueda hacer uso de los mercados financieros para cubrir sus riesgos de manera efectiva, sobre todo dado que los ingresos petroleros son muy importantes para las finanzas públicas del país, y es en ese sentido en que puede dar mayor incertidumbre a los inversionistas sobre el panorama fiscal del gobierno, dado un entorno en donde las preocupaciones en mercados emergentes por este tipo de situación y por el balance fiscal en particular en algunos de ellos cada vez se ha acrecentado más. Es en ese contexto en que a nosotros nos parece que es un programa muy efectivo, muy bien implementado y muy bien realizado, que ha dado grandes frutos, sobre todo desde la caída acumulada que hemos tenido en los precios desde mediados de 2014, y nos parece totalmente un acierto que
que se siga haciendo en la medida de que los precios sean convenientes para el gobierno federal. Bueno, para el tipo de cambio, ahorita sabes que nos encontramos en máximos. ¿Qué expectativa tienes para el tipo de cambio peso-dólar en el corto plazo? Definitivamente creemos que la volatilidad seguirá. Tendremos, de hecho, nosotros estamos considerando que la posibilidad de una mayor depreciación es bastante alta debido a el nerviosismo que existe entre los inversionistas y en el mercado en general antes de las elecciones de Estados Unidos. Fuera de este tema, también tendremos algunos eventos de riesgo muy importantes, como son las decisiones de la Reserva Federal y el Banco Central de Japón, la reunión que ya hemos hablado de productores y de petróleo a finales de septiembre, además del debate presidencial en Estados Unidos. Nosotros consideramos que el mercado estará reticente de incrementar sus posiciones largas y no descartamos que incluso podríamos llegar nuevamente hacia los máximos históricos que vimos en alrededor de 19.50, y en caso de que el momentum que hemos visto en la campaña de Trump en las últimas 2 semanas continuara, incluso podríamos estar intentando tocar nuevos máximos, dado el nerviosismo que existe y que creemos que prevalecerá sobre las elecciones de Estados Unidos, y que una eventual triunfo de Trump pudiera generar bastantes presiones debido a sus potenciales efectos negativos sobre la economía mexicana. Entonces, definitivamente estamos viendo bastante cautela en los mercados, seguimos recomendando posiciones bastante defensivas en términos de posiciones largas en el peso, debido a que esperamos que la volatilidad continúe bastante elevada, dado todos estos eventos de riesgo y la coyuntura que tenemos actualmente.